Hola, bienvenido a Diseñando Bienestar, un podcast que busca hacer un buen e interesante mix entre neuroarquitectura con un toque bastante, para los que ya me conocen, de autoconocimiento y mundo emocional. Mi nombre es Juli, arquitecta y apasionada por esos dos mundos. En este espacio, sin tanta cabeza, pero sí con mucho corazón y emoción, me gustaría profundizar en cómo ir generando mayor bienestar en nuestra vida, reflexiones personales y entrevistas a especialistas, fusionando conocimientos y experiencia. Estudiar la mente para poder diseñar para la mente, humanizar la arquitectura, diseñar para personas conociendo cómo funcionan las personas. También habrá veces que será modo de generarnos preguntas, cuestionarnos, motivar hábitos buenos, que no siempre salen, por lo menos a mí, pero intentamos juntos. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Diseñando Bienestar. Este episodio llamado Tu marca también diseña tu vida y cómo comunicar desde el propósito. Y hoy no estoy sola, estoy muy bien acompañada, ahora voy a presentar a mi invitado. Pero les cuento que hoy vamos a hablar de un tema clave para cualquier profesional, creativo, emprendedor o no, pero que quiere vivir de lo que ama. Vamos a hablar de cómo construir una marca personal con mucho propósito y sin forzarnos a ser alguien que no somos. Porque una marca personal no es solamente algo que se ve, sino es algo que nos sostiene, ya hablaremos de eso. Y es un sistema, una brújula, una forma de comunicar quiénes somos y por qué hacemos lo que hacemos. Y en definitiva, todos tenemos marcas personales, ya profundizaremos. Y para hablar de esto, invité a alguien que admiro mucho y con quien también tuve la suerte de ser mentoreada en mi propio proceso de marca personal, Juan Arocena, fundador de Marketing Ingenioso. Ahora se va a presentar él, pero yo les cuento que es especialista en comunicación digital y un genio crack ayudando a profesionales a ordenar, comunicar y expandir su valor. Así que con él vamos a hablar de cómo ser auténticos, cómo conectar con tu cliente ideal, entre tanto más, cómo usar el contenido como un sistema inteligente y también de esos miedos que nos aparecen a todos cuando queremos mostrarnos con verdad. Porque como él mismo dice, tu marca personal es un activo que nadie te puede quitar, te conecta, te abre puertas y sobre todo te alinea con quién sos vos, con quién uno es. Así que ojalá que este episodio te inspire, pero también te ayude, como siempre, a accionar. Y acá arrancamos, Juan, para quienes todavía no te conocen, te pido lo que quieras contarnos de vos, quién sos, cómo empezaste en este mundo del marketing, la comunicación y lo que quieras contarnos. Bueno, Juli, gracias por la invitación. Muy linda la presentación. Y yo empecé desde muy chico a crear contenido. Yo, cuando salí del secundario, me apasionaba mucho el tema del internet y era algo que todavía no estaba tan popularizado, sobre todo en las redes sociales. Y bueno, empecé a estudiar marketing, que nunca me arrepentí, digamos, y fue algo que me sigue, es algo que me sigue apasionando. Pero de muy chico empecé a trabajar en una agencia de marketing y ahí ya empecé a ver algunas cosas que me interesaban un poco más, ¿no? De pronto, esto de que las redes sociales me permitían contactarme con alguien de otro país y de pronto tenía, no sé, estaba chateando con una persona de México o de Chile. Y si bien era una época, estamos hablando hace 6 años, donde las redes sociales todavía no eran, no estaban tan, no había tanta gente en las redes sociales, a mí me llamaba la atención eso, decir, che, capaz que si yo hago algo acá, puedo conectarme con personas de otros países, de otras regiones, y no sé cómo, pero en algún momento eso quizás de dinero y pueda hacer un negocio. Y lo que hice, yo en ese momento leía muchos blogs, revistas, veía muchas charlas TED también que tenían que ver con el marketing, y quería hacer un blog donde simplemente tenía como objetivo hacer amigos, conectar con gente y sobre todo conectar con gente que consumía las mismas cosas que yo. Y en ese momento los blogs ya estaban medio que muriendo, no les quedaba mucho. Y veía el crecimiento de las redes sociales y dije, bueno, pero en vez de hacer un blog tengo que abrir una cuenta en Instagram. Y así fue como abrí Marketing Ingenioso, que me acuerdo fue el 4 de enero de 2019, una cuenta donde yo compartía algunas cosas que aprendía y bueno, nada, empezaba a tener algún tipo de interacción. El juego era muy distinto en las redes sociales, no éramos muchos los que hablábamos puntualmente de marketing en Latinoamérica, entonces también creo que fue un poquito hacer lo correcto en el momento correcto, ¿sí? Si bien nunca es tarde, pero hay muchos que empezaron conmigo que hoy los veo que son grandes, muchos otros han muerto en el camino.
Pero así empecé a compartir contenido. Y algo que me caracterizó fue que tampoco esperé a ser un experto, ¿no? En creación de contenido. Subía una foto de Google, le ponía una descripción que a mí me parecía interesante y lo compartía. Y de pronto me fui como obsesionando un poco más con todo el funcionamiento de la plataforma, entonces de pronto ya aprendí algunos truquitos para que las cosas funcionen mejor, a qué hora publicar. Em, Aprendí a medir, digamos, los números y entender qué pasaba cuando subía una cosa, cuando subía otra, y siempre tuve como un perfil muy analítico, y medio que me obsesioné con eso y empecé a dedicarle un poco más de tiempo. Bueno, esa cuenta, que hoy en día tiene casi 1 millón de seguidores, llegó, te diría que en los 4 meses, a los 10.000 seguidores. Y 10.000 seguidores en ese tiempo era una locura, porque, no sé, yo me acordaba en la universidad, capaz que tenía 50 compañeros, y yo decía 10.000 personas es una locura. Y también no había tantos, entonces éramos pocos los que teníamos tantos seguidores. Pero después, nada, me fui de intercambio un tiempo, dejé eso tirado. Siempre fue un hobby, digamos, lo usaba para consumir algunas cosas y hablar con la gente. Me acuerdo que ayudaba también a unos alumnos que estaban estudiando marketing o empezando en redes sociales. Y cuando vuelvo de este intercambio en 2020 me agarra la pandemia. Yo estaba trabajando en mi agencia, digamos, como empleado. Y me agarra la pandemia, 15 días encerrados, había tenido ahí como un arreglo de volver a trabajar cuando volviera de esta experiencia. Y en ese momento que estaba como encerrado, solo, dije, che, no sé cómo, pero de acá yo voy a armar un negocio. No sé cómo, pero en algún momento esto que me apasiona y me gusta y me identifica y es auténtico, se va a convertir en un negocio. Y me lo empecé a tomar con otra responsabilidad. Ya no era subir a unos posteos lindos, sino, bueno, empezar a ver qué cosas le dolían a la gente, hablar sobre esas cosas que yo podía aportarles en cuanto a marketing y ventas. Y bueno, eso empezó a crecer. Creo que el gran clic fue cuando me lo tomé como con más responsabilidad. Y en la pandemia, que la gente estaba encerrada, consumía mucho más contenido, pasaba horas en el teléfono y todo, eso se convirtió en una comunidad de 200.000 personas. Y bueno, ahí fue cuando ya con esta visión analítica empiezo a ver cuáles eran los problemas que tenían los negocios y las personas para crecer en redes sociales y me pongo a escribir todo lo que a mí me había funcionado en un ebook que lancé. Bueno, ese ebook cuando lo lancé, yo hacía los números y decía, bueno, me voy a hacer millonario porque tengo 200.000 seguidores. Si me compran 20.000, algo de $10, ya está. Bueno, después me di cuenta que no es tan así, pero bueno, generé mis primeras ventas con eso. Y de pronto fue algo muy loco y muy transformador porque yo había creado algo desde cero, desde mi casa, había creado un producto en base a datos y cosas que había aprendido de la gente y lo había vendido y un mexicano me había pagado algo y ahí dije, bueno, acá hay algo muy interesante. Y de ahí es como que se abrió una puerta que no se cerró nunca y que, bueno, me metí en todo este camino de seguir creciendo un negocio apalancado de las redes sociales. Bien. No, tremendo. Ya cuánta info, quiero preguntarte mil cosas. Un poco igual sabía, pero no, qué interesante. Me quedo con mucho, ya profundizaremos, pero lo que más me quedó al principio que dijiste fue eso de decir, no esperar el momento perfecto o una idea así, ¿no? Como que uno también buscar que las cosas pasen, ¿no? Y bueno, que Totalmente. ya profundizaremos en eso, pero y todo lo que creaste, porque es impresionante. Sí, y a eso siempre digo que la perfección es enemiga de la acción. Entonces, yo en ese momento no sabía mucho de marketing, no sabía mucho de redes sociales, tampoco sabía mucho de diseño, pero bueno, viste, me animé. Y ese es uno de los principales miedos que tienen todos los creadores a la hora de salir a mostrar la Tal cara cual, y taparse, por así decirlo, ¿no? tal cual. Una vez me Bueno, yo dijiste, siempre, sí. No, sí, digo, yo siempre me gusta, digamos, no me gusta quedarme con la duda de qué hubiera pasado si. O sea, es como tal mejor cual. vamos. A mí eso es lo que me da más miedo. En realidad, viste, decirte, me da más miedo que en unos años decir, quedarme con esas ganas. Pero bueno, digo, una vez me acuerdo que me dijiste mejor hecho que perfecto, ¿no? O sea, como bueno, dale, porque después las cosas suceden, pero es tomar esa acción, que ya iremos. Pero si Totalmente. arrancamos por lo básico, ¿no? Sí. Para vos, ¿qué es comunicar? Bien. Bueno, yo siento que la comunicación cambia mucho y también las reglas del juego en realidad cambian mucho, ¿no? Yo te hablo de una época de redes sociales hace 6 años que hoy en día es totalmente distinta y mi comunicación cambió y hoy la gente conecta más con personas que con marcas comerciales, entonces estamos viendo que muchas empresas
tienen un creador de contenido, una cara, que es la cara visible de la marca. Pero yo creo que comunicar es poder transmitir algo que a vos te apasiona, te interpela y sobre todo transmitirlo de una forma que genere un impacto, ¿no? Que la otra persona cuando escuche, lea o vea eso, ese mensaje, nada, le genere algo, digamos, como que lo haga reflexionar o pensar o tomar acción. Siento que ahí está como la magia de la comunicación. Y como te digo, el juego ha cambiado mucho en el tiempo, pero lo que a mí siempre me apasionó en las redes sociales, y yo a veces me hago ese ejercicio de recordármelo a mí mismo, saco el teléfono y digo, che, yo tengo acá el poder de hablarle a casi 1 millón de personas. Mm, Y eso es algo muy loco, porque vos, tu mensaje, lo podés llevar a niveles muy masivos, digamos, ¿no? O sea, mucha gente lo puede consumir. Que también después cuando tenés audiencias grandes se vuelve una responsabilidad, porque tenés que tener cuidado y tenés que ser, nada, como tenés que ser precavido con cómo hablas, con cómo comunicas y pensar un poco, pero siento que la comunicación es eso, es poder llevar un mensaje y sobre todo generar un impacto en la otra persona, que haga algo, digamos, que se le mueva algo ahí adentro después de que nosotros tiramos ese mensaje. tal cual, ¿no? Qué lindo esto de aportar valor a otra persona. Y en definitiva, yo creo, ¿qué opinás de esto? Pero como que la marca personal, ¿no? Lo que es, sí, la marca personal que tenemos es una escuela constante de aprendizaje. Yo lo veo así, ¿no? De autoaprendizaje, de autoconocimiento, a ver qué despierta en uno. Bueno, pero no me voy a adelantar a la parte emocional, ya hablaremos. Pero entrando al mundo de la marca personal que dijiste. Hoy se habla mucho de marca personal, hay que tener una marca personal, perfecto. Pero más allá de lo que es la tendencia, ¿qué opinas vos? O sea, ¿por qué es tan importante, que acá yo coincido tal cual, que hay que tener, que todos tenemos marca personal, ¿no? Pero ¿por qué es tan importante tenerla? Sobre todo cuando trabajamos de manera independiente, seamos emprendedores o no, pero lo que queremos, lo que alineamos con la vida independiente, ¿por qué es tan importante? Y alineado a esto, em, a ver si coincidís conmigo en que todos tenemos una marca personal, seamos conscientes o no de ello, ¿no? Como que en definitiva es lo que comunicamos. Bueno, primero ahí tocaste algo interesante. O sea, la gente termina comprando o comprándonos por confianza, ¿no? O sea, si yo sé cómo pensás, sé qué cosas te gustan, sé cuál es tu visión del mundo, sé qué cosas no te gustan y conecto con eso y confío en tu forma de ser, muy probablemente termine comprándote. Entonces, partiendo desde ese punto, digamos, generar conexión y poder crearle una identidad a tu nombre y a tu marca personal es algo que es sumamente valioso y que nadie puede quitarte. Hace un tiempo no era una necesidad, hoy en día yo creo que todo el mundo tiene que crear contenido, tiene que posicionarse y generar una reputación online, porque hoy la atención está ahí, está en el mundo digital, y esto, Juli, me ha pasado un montón de veces, que de pronto conozco a alguien, no sé, en un evento y le paso mi cuenta de Instagram y nada, después al año siguiente estoy parado arriba del escenario dando una conferencia, pero porque mi marca personal es eso, muestra trayectoria, muestra resultados, Total. muestra ciertas cosas que hacen que la gente confíe en mí para después tomar acción y trabajar conmigo, ¿no? Ahora, sí, todos tenemos una marca personal y quizás en el mundo offline somos de una manera, ¿no? O sea, en el mundo profesional hablamos de una manera, nos dirigimos de una manera, nos vestimos de una manera, entonces todos tenemos esa identidad. Pasa que es como te decía recién, las redes sociales te permiten mostrar eso a muchos y ya la comunicación pasa a ser de uno a muchos, y Mm, eso puede tener beneficios gigantes, desde generar contactos, relaciones, oportunidades, hasta incluso si no sos profesional. Hoy en día las empresas importantes, antes de contratar a sus empleados o a sus futuros gerentes, revisan su Instagram y su tal cual. LinkedIn. Entonces, siento que es algo muy necesario y como siempre digo, corres con ventaja también frente a alguien que no lo está haciendo. Entonces, a la hora de hacer cualquier cosa en tu vida, creo que tenés como un superpoder ahí que nadie puede quitarte y que además le hace un sentido a tu nombre que nada, que genera, que le estás dando como un valor y estás generando un activo que nadie puede quitarte. O sea, ahora ya no sos Julia, sino que sos Julia y todo lo que esa marca personal tiene detrás, ¿no? Y por eso está bueno también preguntarse cómo quiero que me vean, cómo quiero ser reconocido, qué gente quiero atraer, y todas esas cuestiones más estratégicas para, bueno, empezar a hablar y llevar un mensaje a la gente que queremos darle.
Tal cual, mira, y qué lindo esto último que dijiste, que va alineado con lo del principio que te decía de que para mí lo que es el trabajar una marca personal, desde el punto de cada uno lo trabaje, es una escuela de autoconocimiento, porque justamente te hace hacerte esas preguntas que dijiste recién. ¿Con quién quiero conectar? ¿A quién quiero atraer? ¿Qué quiero comunicar? ¿Qué quiero aportar de ese valor? Y alineado también a lo del principio, bueno, hacemos esto un activo, ¿no? O sea, esto, bueno, pero como intercambio de ese valor que estamos generando, pero primero tenemos que saber justamente esa partecita de conectar con lo que somos, ¿no? Eh, Porque acá la letra chica, a ver qué opinas de esto, es que no es comunicar por comunicar, mismo lo hemos trabajado, ¿no? O sea, no es que uno se abre un Instagram y comunica, porque ahí es cuando uno después dice, ay, pero no llegan los resultados que yo quiero. Bueno, quizás faltó el trabajito previo de decir, bueno, faltó eso, decir a quién, qué es lo que quiero mostrar de mí, qué es lo que quiero, qué es lo que puedo aportar, ¿no? Entonces, vos hablas mucho de comunicar desde lo que somos. Sí. Coincido totalmente, o sea, ¿cómo definirías, acá la pregunta sería quizás, ¿cómo definirías vos una marca personal auténtica? Que creo también que es lo que hoy en día, viste que hay un montón de información, hay un montón de cuentos, hay un montón de contenido. ¿Cómo hacemos para que sea auténtica, ¿no? ¿Qué es una marca auténtica? Bien, eso está súper interesante también. Y de hecho creo que es algo que yo siempre digo, la reputación, o sea, uno tarda años en construirla y se puede romper en un par de segundos, ¿no? A nosotros nos ha pasado a veces en el podcast, por ejemplo, que hay gente que quiere venir, pero no hace match con cómo nosotros pensamos o con las cosas que opinamos y bueno, muchas veces hasta incluso nos han querido pagar y es como resignamos esa ganancia o ese dinero porque sabemos que la reputación es algo que llevamos años construyendo, tanto en el podcast como en mi cuenta personal, como la de marketing ingenioso, y que se puede destruir en un segundo. Entonces, como que también está bueno conectarse con eso, ¿no? De que hay que ser auténtico y de que tenés que estar siempre atado a tus valores. Yo creo que ser auténtico es eso, es mostrarte realmente como sos. Obviamente, en términos de comunicación hay cosas que funcionan mejor que otras, ¿sí? Entonces, cada uno dentro de su autenticidad puede ver con qué carta jugar, ¿sí? Hay cosas que tienen más impacto que otras, hay temas que uno toca que funcionan mejor que otros porque, bueno, las redes sociales y la comunicación tienen muchas cuestiones también de tendencias, entonces, si de pronto vos como profesional de el nicho de la arquitectura estás opinando de algo que está en tendencia, muy probablemente tengas más atención, pero siempre está bueno como atarlos a tus valores. Yo creo que tenés que tener muy en claro qué cosas no querés ser y después tener fuertemente definidos tus valores, o sea, con qué cosas estás dispuesto a lidiar y con qué cosas no, ¿sí? Y creo que lo más importante, porque también nos ha pasado, de hecho, en el podcast que hemos entrevistado a muchas celebridades de Internet, te das cuenta cuando una persona es auténtica o cuando es un personaje de redes. Y yo creo que hoy en día, en un mundo donde todo es tan artificial, incluso lo estamos viendo muy fuerte con muchos clientes, la autenticidad está ganando, porque ya la gente, o sea, vamos a entrar en una era ahora, post, o, sí, post IA, digamos, donde todo es tan artificial que la gente ya medio que no sabe qué cosas son reales y qué no, y Bueno. vuelve a conectar con eso auténtico. Entonces, ser auténtico, de pronto, por ejemplo, esto, contenidos más crudos, no cine en las redes sociales, sino cosas más simples, más auténticas, algo que hiciste en el día, mostrar tu parte vulnerable también, como cosas que no te salieron bien. Son cuestiones que hoy están funcionando súper bien porque la gente está volviendo a conectar con lo auténtico y lo real. Entonces, para mí ser auténtico es eso, es ser fiel a tus valores, saber qué cosas no estás dispuesto a negociar y bueno, mantenerte en eso. Yo, un ejercicio que hago, que también lo pueden hacer, que está buenísimo, cuando voy a subir una historia de Instagram, por ejemplo, muchas veces digo, lo estoy subiendo porque me gusta, me siento bien subiendo esto, o lo estoy subiendo porque quiero que la gente piense algo de mí. Y muchas veces uno sube esas historias o esas cosas para complacer o validarse con lo que el otro va a decir, ¿no? Y cuando te haces esa pregunta, creo que empezás a ser un poco más auténtico también. Como que de pronto hay cosas que, no sé, no compartís porque sentís que van con ese propósito y cosas que sí, y bueno, vas jugando ese juego de ser un poquito más auténtico. Tal cual, tal cual, el poder de hacerse buenas preguntas, ¿no? Es decir, Sí. también, ¿qué despierta esto de mí? ¿Qué estoy buscando? ¿Qué estoy buscando hasta desde el ego, de tantas cosas que entran ahí en las redes? Pero Sí. coincido en todo lo que dijiste y
sobre todo esta parte de la autenticidad, de conectar con lo real, ¿no? Usaste la palabra humano, real. Bueno, realmente lo real de la vida, que es lo que uno puede aportar también. Y justamente este trabajo de decir qué podemos aportar, ¿no? Porque yo creo firmemente de que todos vinimos a aportar algo, a todos, es cuestión de conocerlos, es cuestión de hasta, es una responsabilidad decir, ¿no? O sea, ¿en qué puedo ayudar? ¿En qué puedo aportar? Eh, y hasta desde un lado, sí, de marca, decir, bueno, ¿qué me diferencia? En definitiva, todos tenemos algo. Y hasta muchas veces, quizás hoy en día se escucha la misma información, ¿viste? Hay muchas personas hablando de lo mismo, que es parte de la vida, pero quizás vos, uno, lo hace de manera un poquito diferente y conectás con X persona y podés ayudarla mucho más diciendo lo mismo, pero desde un lado auténtico, ¿no? Así que bueno, coincidimos en eso de primero conectar con quien uno es, ¿no? Tal. Y si hablamos ahora marca personal, vamos a entrar en la parte de, bueno, cómo lograrlo, cómo hacer, qué hace falta para vos que nos puedas compartir para que una marca personal sea exitosa. Bien. Bueno, a ver, lo primero que yo haría es definir cómo quiero que me reconozcan, ¿no? Entonces yo cuando empezaba en su momento, por ejemplo, yo me acuerdo que lo tengo anotado y todo, dije, voy a ser el referente número uno de marketing en habla hispana. Entonces, cada acción que tomo de comunicación está alineada con ese objetivo, ¿no? O sea, pero todo. Buenísimo. Eh, no sé, desde los eventos que voy hasta con la gente que hablo, hasta todo lo que hago en mi vida profesional está relacionado a cómo quiero que me reconozcan. Y eso es muy importante porque uno se posiciona por repetición. O sea, si vos todo el tiempo estás opinando sobre marketing o finanzas o el de fitness, y la Sí, gente te va a recordar y te vas a posicionar por una cuestión de repetición. Entonces, lo primero es preguntarse eso, che, ¿cómo quiero que la gente me reconozca? ¿Sí? bien. Algo que es también clave es desapegarse del resultado a corto plazo, ¿sí? O sea, esto es un juego que vamos a jugar a largo plazo, que vamos a incorporar el hábito de crear contenido y mostrarnos y hablar y opinar sobre cosas, y no se va a dar de la noche a la mañana. O sea, eso no existe. Y por más que las redes sociales por ahí nos generen esa urgencia de que las cosas pueden pasar en un mes, 2 meses o 3 meses, la realidad es que esto es un juego a largo plazo, ¿sí? Es Bien. crear una identidad y eso lleva tiempo, lleva repetición, lleva contenido y lleva esfuerzo. Así que ese es el segundo bullet point con el cual entraría. Como, che, voy desapegado del resultado, quiero que me vean así. Y lo tercero que te diría es esto que te decía de tomar acción. O sea, mucha gente espera tener la idea mágica o el video perfecto para subirse y mientras ese momento perfecto algunos lo están esperando y tarda 2 o 3 meses, en 2 o 3 meses hay otras personas que subieron sus primeros 50 videos y ya los están viendo un par de miles de personas más. Entonces, siempre empezar con lo que hay, no hace falta ni una mega cámara ni un montón de recursos, sino tomar acción y arrancar. Vas a aprender muchísimo más accionando que esperando el momento perfecto para accionar. Y eso lo veo todo el tiempo, Julio. O sea, es como que hay gente que me dice, no, porque todavía no tengo la cámara, no sé editar. Y hay otra gente que empieza con lo que tiene. Mismo nuestro podcast empezó así. Nuestro primer episodio se ve horrible, luego está mal todo. Pero bueno, hoy tenemos 110 episodios y una calidad y un estudio de otra categoría, pero porque en el camino fuimos aprendiendo un montón de cosas. Y ahí siento que es donde muchos fallan, en esperar hasta que no. O sea, tenés algo, todos tenemos algo para contar. Empezá hoy. Bueno, y hay un montón de formas de crear contenido de manera como friendly para no tener que armar tampoco tanto setup y tantas cosas para crear contenido, pero digo, podés hacer un reel mirando a la cámara y contando algo que te pasó en el día. O por ejemplo, yo algo que hago, tengo mi hermanita de 16 años, la pongo atrás de la cámara y tiene una lista de preguntas y ella me pregunta y yo respondo como si fuera un falso podcast. Buenísimo. Y son formas de crear contenido Sí. que yo siempre digo, el contenido te tiene que encontrar a vos, no vos estar buscando como el lugar para crear contenido, porque si no, se vuelve tedioso y muchos abandonan. Pero bueno, esas serían como las tres claves para arrancar una marca personal. Yo creo que con esos tres podés ir muy bien. Buenísimo, buenísimo. Mira, me quedo varias cosas mientras hablabas, me las debería anotar para que no se me vayan. Primero esta frase que una vez escuché y me encantó, y es que la acción precede al éxito y no al revés. O sea, la acción precede al éxito. ¿Querés ser exitoso? Bueno, tenés que hacer, o sea, porque aparte
conectando con eso y con lo que decías de estoy esperando a dentro de 2 meses sentirme X para, o que pase X para sentirme de otra manera. Primero que ahí siempre, ahí entra la parte más emocional, ¿no? De decir, esa es la mente. Ya manteniéndonos en la zona de confort, en lo conocido, claro, siempre va a buscar no ir a lo conocido, a lo nuevo, le va de, o sea, requiere mucha energía, requiere superar un montón de creencias, un montón de trabajito interno que no siempre va a ser, no siempre no, no es el camino más fácil. Entonces, eso es como mucho de la parte de mentalidad, ¿no? Que también hay que trabajar como Sí. trabajar y accionar. Y sumo una, por si suma ahí del otro lado también, vos decías esto que te preguntás, estas preguntas que te haces. ¿Yo sabes cuál pregunta me hago siempre, siempre cuando tengo que tomar una decisión? Tanto en lo profesional como en lo personal, pero sobre todo en lo profesional. Es decir, ¿qué haría la versión elevada de mí? ¿Qué decisión tomaría esa versión que ya logró lo que uno quiere lograr? Esa versión del futuro de cuando uno conecta con su visión. ¿Qué decisión tomaría? Por lo general, Mm. capaz no es la decisión que hoy en día tomamos, pero yo la tomo igual, es como digo, porque ahí no hay miedos, ahí está actuando lo que realmente uno quiere, no el mindset de hoy, los miedos, las creencias, cómo uno se siente en X día, ¿no? Eso es otra pregunta que a mí me ayuda mucho, la comparto. Está muy bueno. Sí, sí, lo banco a full. Está buenísimo. Y ahora, siguiendo con esta idea de la autenticidad, ¿no? ¿Cómo sentís vos que se puede ser auténtico sin caer en esa sobreexposición o mostrar por mostrar? Que antes un poquito hablamos, pero ¿hay algún tip que digas cómo podemos mantenernos en eje? Bien. Eh, yo creo que, a ver, también uno tiene que entender que, como te decía, en las redes sociales hay cosas que funcionan más que otras. Entonces, a veces uno se tienta a ser un poquito menos auténtico, porque de pronto, no sé, mostrás que estás de viaje en un lindo lugar y la gente ya piensa que te va súper bien y que no tenés ningún problema en tu vida. Como que hay cosas que en las redes sociales estamos acostumbrados y que nos estimulan más, porque vemos ahí que todo es perfecto. Pero yo siento que terminan ganando los que son auténticos. Y ahí el tip es como eso, hacerse un par de preguntas y cada tanto analizar un poco lo que estamos haciendo, la gente que nos está llegando también. Y creo que eso te responde, digamos, si estás siendo más o menos auténtico o no. Mm. Y creo que también un tip para darte cuenta si sos auténtico o no es ver si te estás sintiendo cómodo con lo que estás comunicando, o sea, con lo que estás diciendo. Si por alguna razón te hace un poco de ruido, no estás muy seguro, y no hablo de seguridad en cuanto a grabar el contenido, eso, sino seguridad en el mensaje, como decir, che, mira, pero esto me parece que por acá no va, no sé si estoy tan de acuerdo, o mi historia no es tan así, o sea, como que ahí tenés algunos parámetros que yo creo que la mejor forma es preguntarse, pensar y conectarse con la historia de uno, con lo que realmente es, que también con el tiempo puede ir cambiando, porque uno puede tener un montón de cosas buenas y malas en distintos periodos de la vida, entonces creo que la autenticidad también es eso, es que se vaya adaptando la comunicación al momento que estás pasando. Y si de pronto tenías un negocio que le iba súper bien y en la pandemia te fue súper mal, eso es parte también de vos y está buenísimo que seas auténtico y lo compartas. O sea, cada vez veo más eso, como que antes las personas consumían contenido súper perfecto, vidas perfectas, todo, y de pronto estamos viendo que hay contenidos que te cuentan fracasos, cosas que salieron mal, y la vida es real y la gente conecta mucho con eso. Entonces, como ser ahí como auténtico, creo que también es comunicar desde la posición a donde estás hoy en día. Y hoy podés estar arriba, mañana podés estar abajo, pero si sos auténtico, creo que eso sigue impactando y al final como que ganas el juego. Tal cual, qué lindo. Y eso que dijiste de lo real, o sea, de la vida real, que tiene todo, tiene lo lindo, lo no tan lindo, pero que es la realidad que nos pasa a todos y sí, 100%. Y si te pregunto, Juan, ¿cuáles son los errores que vos más ves, o sea, los errores más comunes que ves en la comunicación de esas personas que quieren diferenciarse? O sea, ¿cuál puede ser un error que decís, un red flag, esto por acá? Bien, lo primero es el miedo al que dirán. O sea, la mayoría de la gente es como que, porque cuando uno empieza desde cero, los primeros que te ven son tus amigos, tus familiares, y esa es como la barrera más difícil, es como, uy, este se volvió loco. Que hoy en día igual está como mucho más naturalizado. Antes como que, viste, no sé, pensaban que te estás queriendo convertir en influencer. Hoy en día creo que está un poco más naturalizado, ya vemos mucha gente creando contenido.
Pero creo que la principal barrera es esa, es el qué dirán. Entonces, a eso lo que te recomiendo es, primero de vuelta, desapegate de esos, de esas críticas o de esas cosas que dice gente que no tiene los resultados que vos querés tener, ¿sí? Es clave. Eh, ¿A Eso quién es clave. escuchamos, no? Exactamente. Porque si te lo está diciendo alguien que ya tiene un montón de experiencia, en realidad alguien que tenga mucha experiencia y todo nunca te va a criticar eso porque es como que alguna vez estuvo ahí, ¿no? Pero entonces fíjate un poco a quién escuchas, pero desapegate de esto del miedo a qué dirán y empieza a tomar acción. Creo que eso es como algo que muchos postergan y al fin y al cabo, bueno, dejan por eso. Y después, de vuelta, esto de los resultados. O sea, primero tomarlo con la importancia que se merece, o sea, no como, che, voy a subir un videito por ahí de vez en cuando, sino como, bueno, me voy a posicionar como esto, voy a hablar de esto, voy a subir tantos contenidos por semana y me voy a dedicar un tiempo para crear esos contenidos. Buenísimo, ya ahí estás arrancando con la parte, con la pierna derecha. Eh, y después eso, pensar que te van a salir un montón de cosas mal, capaz que subas contenido y no lo vea nadie, o sea, a mí me tomó un año casi conseguir, no sé, un montón de seguidores y mis primeros resultados y mi primer cliente, pero digamos, si yo tuviera que empezar de nuevo, es como que ya tengo en claras las reglas del juego y sé que hay que pensar a largo plazo. Entonces, primero creo que es eso, como apagar un poco los sensores de escuchar las críticas, ¿sí? Porque cuando empezás algo nuevo y salís de la zona de confort, mucha gente te va a criticar. Trata de escuchar a gente que tenga resultados que vos querés tener, si no, no le des bola a esas críticas. Y segundo, pensá a largo plazo y no te desesperes por los resultados inmediatos. O sea, yo creo que si vos te mantenés durante muchos años haciendo algo de manera consistente y mejorando un 1% todos los días, es imposible que te vaya mal. Te puede salir más rápido o más lento, pero al fin y al cabo los resultados llegan. Y eso es un poco lo que me pasó a mí. O sea, a mí me gustaba lo que hacía, me apasionaba y quizás algunos lo lograron en 2 años, capaz otros lo lograron en 6, capaz otros lo van a lograr en 10, pero yo sé que si todos los días tomo acción y hago las cosas mejor que antes, los resultados llegan. Entonces, como tomarlo también desde ese mindset como súper positivo de decir, bueno, esto va a funcionar, no importa cuándo, pero va a funcionar. Siento que hoy en Internet todo el mundo como que eso, entra a crear contenido, a posicionarse como un referente para vender más, y si eso no se da en 3 meses, bueno, no funciona. Bueno, no es tan así. Es como que hay que respetar ciertos tiempos y estar convencido que los resultados tarde o temprano llegan, pero hay que mantenerse en el juego y los que abandonan no, nunca ganan, digamos. Pierde el que abandona. Otra frase que me dijiste una vez en lo que fue nuestra mentoría, Sí. que me la acuerdo, ¿eh? Me quedó y tal Bien. cual, tal cual. Y mientras hablaba, pensaba en varias cosas, que por un lado, esto de aportar, ¿no? Que mismo vos decías, es verdad, cuando uno se lanza, lo que más miedo nos da es lo que dice seguramente nuestro entorno inmediato, ¿no? Bueno, porque ahora, bien dijiste, está como más que nos acomodamos a esta nueva revolución personal de todo. Pero hace un tiempo no. Entonces era bastante y sigue siendo para valientes, ¿no? Para el que se anima a pesar del miedo a mandarse. Y creo, a ver qué opinas de esto, que lo que te mantiene y lo que te mantiene es esa visión a largo plazo, ¿no? De decir, bueno, estoy como dejando de lado la comodidad inmediata para justamente diseñar esa grandeza del futuro, pero que sabemos que va a llegar, sabemos, pero ¿por qué lo sabemos? Porque está conectado con tu interior. Entonces, cuando tenés muy en claro, volvemos al principio, ¿no? Que creo que ahí está la base de todo, o sea, ¿por qué haces lo que haces? O sea, ¿por qué? ¿Para qué? Porque si no, ahí es cuando los resultados no llegan o cuando uno se desanima más en el camino. Pero si uno tiene bien en claro, esto lo hago porque yo quiero X en estos años, porque me quiero sentir así, porque quiero aportar, porque lo que fuese, te mantiene, es como ese spot del GPS que bueno, te podés desviar, pero vos estás yendo y tenés que llegar. Eh, Siento que eso es como lo que nos mantiene. Y conecto con otros y no me olvido, que ya de todo lo que hablamos, pero en este preguntar para qué lo estoy comunicando, ¿no? ¿Para qué subo esta historia? ¿Para qué subo este posteo? Que a mí no sé, ahí del otro lado, no sé qué te pasa a vos, me ha pasado algunas veces de esa vocecita interna, esto que viste que decías, esto lo subo y hay algo que te dice que esto me incomoda. Y hay veces que esa voz interna, que de vuelta es la escuela de aprendizaje, decir, esto me incomoda, bueno, ¿por qué? Y todo lo que uno trabaja. Pero después, muchas veces cuando ya lo subiste, quizás, ¿viste? Cuando ya está, Sí. recordar, bueno, pero capaz que no estoy re cómoda con lo que subí.
pero ¿para qué lo hizo? Yo sé que el fin, ¿no? Cuando también eso, no sé qué opinas de eso, pero ¿el fin cuál fue? Bueno, el fin fue compartir un hábito que a mí me hace bien porque quizás te ayuda y te hace bien a vos. No fue lo perfecto, no lo comuniqué de manera perfecta, pero también como cuando el fin está, creo que también ayuda a transmitirlo, ¿no? O que llegue. Sí, sí, totalmente. Por eso digo, yo creo que tenés que estar como pensando en ese objetivo grande que tenés a largo plazo y también obviamente que, a ver, tampoco se trata de ser un robotito, ¿no? O sea, hay cosas que te puedes desviar un poco, como vos decís, el camino o hay cosas con las que no te sentirás cómodo, pero es parte del juego también y creo que está buenísimo sentirse incómodo porque yo creo que las mejores decisiones o los mejores resultados que he tenido en mi vida es cuando he tomado decisiones con miedo, que a veces me han salido bien, a veces me han salido mal, pero he crecido un montón y he aprendido un montón. Entonces, eh, tomarlo como con eso, ¿no? También como sin miedo a que puede ir mal también, digamos, y es parte, o sea, Es y parte de lo aprender de eso. divertido también, de lo incierto. Sí, 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 exactamente. Así que nada, siento que eso, que va a estar, que también tenés que estar preparado para que haya un montón de errores, cosas que no te salgan tan bien. Pero bueno, si vos estás alineado con ese punto final del GPS, las cosas van hacia ahí. Es como un barco que va hacia una isla y bueno, quizás, como te digo, tarda un poco más, un poco menos, capaz de dar una tormenta al medio, pero está el objetivo y hacia ahí vas. Y bueno, también eso está buenísimo que en cuanto a los objetivos, porque a ver, obviamente que todos los que creamos contenido en redes sociales lo hacemos también con el fin de vender algo, que obviamente que si tenemos un producto que soluciona un problema real en el mercado y que es bueno y todo, es como una obligación moral, yo a veces digo venderlo. Pero también, bueno, ir pensando en que eso va a ser un activo que te va a poner dinero en el bolsillo porque inevitablemente más gente te va a ver, más gente va a conectar con vos y más gente te va a preguntar por lo que haces. Y siempre termina siendo un juego de volumen. Yo siempre digo eso, o sea, cuando nosotros, y no tanto con los seguidores, porque ahora cambió un poco el juego, pero cuando nosotros, no sé, conversábamos con 10 personas por día, vendíamos X cantidad de cosas y cuando conversamos ahora con 100 personas por día, los números son otros. Entonces, como que también entiendan que es un juego de volumen y que mientras esa máquina se va haciendo más grande, más te ven, más personas se interesan por lo que haces y salen un montón de oportunidades ahí comerciales también que están buenísimas atadas a la marca personal. Tal cual, tal cual. La marca personal como ese intercambio también, ¿no? De valor y que en definitiva vuelve, porque así funciona, siento que la vida, ¿no? Como si uno lo ve desde ese lugar. O sea, es como eh, Vas y vuelves. tal cual, desde un lado, si queremos ya no nos vamos a meter, pero desde la física cuántica y lo energético funciona así también, ¿viste? Pero sí, es parte. Tal cual, tal cual. Em, y a ver, si conectamos más. Profundizando en esto, ¿no? Que estamos súper alineados con esta parte del propósito. Propósito alineado obviamente a la comunicación, al marketing, a las ventas, porque todo está integrado y tiene que sostenerse, ¿no? Me quedé pensando en lo que decías, tiene que ser sostenible a largo plazo todo lo que hacemos. Em, para entrar en un tema que quiero tocar, a ver, ¿cómo sentís que podemos asegurarnos de que lo que comunicamos está alineado a nuestra esencia y no con lo que se espera, ¿no? O sea, yo me acuerdo que cuando trabajamos juntos en la mentoría, a mí lo que me ayudó mucho fue que tenía ideas, ¿no? Pero no sabía cómo bajarlas, como viste cuando uno, que siento que nos pasa mucho a los creativos emprendedores, tenés muchas ideas, pero no sabes cómo bajarlas y comunicar desde el lugar genuino la idea, y que eso es clave, que me fuiste guiando en cómo estructurar, cómo construir esa marca, ¿no? O sea, ¿cómo sentís vos que nos podemos asegurar, así como checklist, de que estamos comunicando desde ese lugar y no con lo que se espera en las redes? Bien. Eh, bueno, a ver, yo creo que eso, yo definiría primero como por lo menos tres pilares de comunicación, como decir, che, bueno, dentro del rubro, suponete, del marketing voy a hablar de ventas, de inteligencia artificial y de comunicación, ¿sí? Como para ya tener ahí un rumbo y ciertas estructuras que más o menos te hacen estar dentro de eso, ¿sí? Porque, a ver, también en esto de ser auténtico está buenísimo, pero por ejemplo, si vos estás en el nicho de la arquitectura y de pronto subís un contenido, o estás en el nicho de la espiritualidad, vamos a ponerle, y subís un contenido de, no sé, cuál es el perro más alto del mundo, o sea, no tiene nada que ver con eso. Entonces digo, porque te gustan los perros, supongamos, ¿no? Eso no tiene ningún tipo, o sea, no aporta el objetivo de posicionarte como referente en el nicho de la espiritualidad. Entonces, siento que uno tiene que tener como ciertos pilares de comunicación claros y no salirse de ahí. Ahora, si después
compartir una foto con tu perro un fin de semana en una historia, buenísimo, pero no puede ser parte central de la comunicación que vos hables sobre mascotas si estás enfocado en el nicho de la espiritualidad, ¿sí? Entonces, yo lo que definiría y siempre le digo a mis alumnos y clientes es, por lo menos definite tres pilares de comunicación de los cuales no te vas a mover, ¿sí? Después tenés que ser auténtico, obviamente, podés subir una foto de viaje, una foto comiendo, una foto con tu perro, lo que sea, pero tu comunicación tiene que estar basada en algunos ejes y tenés que ir por esos lugares, ¿sí? Obviamente esos ejes tienen que ser y tienen que estar pensados con el objetivo de llegarle a cierta persona. Entonces, por ejemplo, nosotros le hablamos mucho a profesionales que tienen entre 30 y 35 años, que están llegando un poco tarde a las redes sociales, pero saben que lo tienen que hacer, pero no saben cómo hacerlo. Y nuestra comunicación está enfocada desde el marketing en llegarle a ese tipo de personas. Lo tenemos súper claro en la cabeza y tenemos números y tenemos nuestros pilares de comunicación y nos movamos por ahí. Entonces yo creo que lo mejor es eso y parte de sentarse un poco a pensar, como volviendo a este ejemplo del barco o del GPS, hacia dónde queremos ir, qué personas queremos atraer en el camino y cómo queremos que nos reconozcan. Y por ahí mantenerse en esa línea. Pero establecer tres pilares de comunicación o tres temas, tres ejes por los cuales vas a ir, me parece súper importante para mantenerte también como un poco ordenado, ¿sí? Porque también te podés como eso. Te pueden aparecer como objetos brillantes en el camino y querer irte por otro lado, pero si vos más o menos tenés en claro cuáles son los puntos por los que vas, se te facilita un poco el tema de decir, che, bueno, esto que estoy subiendo tiene que ver con el objetivo que tengo. Perfecto. Y nombraste algo que me parece clave en lo que es marca personal y en lo que estamos hablando. Nuevamente, conectando con ahí del otro lado, que nos escuchan, que seguramente o son emprendedores o son independientes, ya sea profesionales. En general, acá hay muchos arquitectos, diseñadores, pero o que son o que quieren ser independientes. Hay algo clave y que trabajamos un montón en la mentoría es esto de conectar con esa persona a la que podemos ayudar. Hay quienes le Sí. dirá cliente ideal o bueno, como anecdótico, como le digamos, a la persona que podemos ayudar. Entonces, y vos nombraste eso. Si te pregunto cómo conectamos con ese cliente ideal sin forzarlo, o sea, cómo nos damos cuenta si estamos comunicando para la persona correcta. Bien. Bueno, lo primero que yo siempre digo es que los datos no mienten y la investigación, digamos, nunca falla. Entonces, yo lo que hago es como, primero entender muy bien cómo piensa esa persona, qué problemas tiene. Yo siempre pongo un ejemplo que es divertido, que es, ¿cuáles son los dolores que ese cliente ideal o esa persona a la que le quieres llegar googlea a las 2 de la mañana, ¿no? Como, che, ¿cuáles son las cosas que lo mantienen ahí sin dormir? ¿Cuáles son las cosas que le preocupan? Porque cuando vos entendés eso y comunicás desde ese lado, apuntando hacia ese lado o hacia esos objetivos, la comunicación tiene mucho más impacto. O sea, el mensaje, los contenidos que crees, las historias que subas, todo lo que hagas tiene mucho más impacto porque estás hablándole de cosas que le resuenan. Entonces yo creo que lo primero es como eso. Por ahí nosotros, por ejemplo, a veces hacemos ciertas encuestas, le preguntamos a la gente qué cosas le cuestan, qué cosas no, cuántos años tienen, de qué país son, si tienen hijos, si no tienen hijos, en qué mercado están, porque por ejemplo en Argentina todo el tiempo las cosas cambian, entonces las reglas del juego cambian y si tenemos mucha gente que nos ve de Argentina, tenemos que hablarle sobre los problemas que tienen. Entonces creo que mucho es de esto, de entender. Yo creo que también hay muchos cometen el error de dar por sentado lo que la otra persona siente o le pasa en base a la visión que tiene uno de la vida. Pero, no sé, te pongo un ejemplo. Nosotros en nuestros programas, yo he hecho varias otras mentorías y hay plataformas donde uno puede tener su comunidad que están súper buenas, la interfaz es súper linda, Mm. todo. Y nuestra comunidad sigue usando WhatsApp. Y yo en un momento dije, lo saco WhatsApp, vamos a profesionalizarnos, basta de grupos de WhatsApp. Pero cuando hice una encuesta y le pregunté a la gente qué opinaba de sacar los grupos de WhatsApp, el 90% me dijo, no, lo amo porque puedo conectarme con otra gente, le puedo escribir y nos ha reservido. Y yo dije, claro, estaba por tomar una decisión en base a lo que yo pensaba que podía ser mejor, pero mi cliente hay cosas que valora que por ahí yo no. Entonces, es muy importante eso, como entender perfectamente cuáles son los dolores, cuáles son las cosas que le gustan, que no les gustan, qué problemas están atravesando, cómo piensan y en base a eso te aseguras de que la comunicación y el mensaje de marketing tenga impacto. O sea, si le estás hablando a profesionales independientes de entre 30 y 35 años, bueno, ¿dónde viven? Bueno, ¿tienen familia? Quizás si tienen familia, entonces no tienen tanto tiempo para dedicarle a
crear contenido o hacer un programa. Entonces mi programa debería ser más corto y más ágil. Bueno, digo, como ir pensando un poco ahí y siempre preguntas como, ok, y esto cómo podría ser? ¿Y esto? ¿Y cómo piensa? ¿Y qué hace? Y no sé, ¿qué cosas le gustan? ¿Qué cosas no le gustan? Y siempre indagar en eso para que el mensaje sea más efectivo. Como entender mucho a la persona que está, a la que le quieres llevar. Eso es clave. Es clave, tal cual, tal cual. Me quedaba pensando nuevamente en esto, ¿no? O sea, ¿quién le puede aportar valor? Porque en ese, cuando te nombraba antes ese trabajo interno y todo, decir, ¿qué puedo yo aportar? ¿Qué puede uno aportar? ¿Cuál es esa esencia que podemos aportar? Y esto que estamos hablando, ¿no? ¿Con quién conectamos? O sea, ¿a qué persona realmente le puedo aportar? Porque en ese intercambio es lo que después se da esas marcas, esa marca personal, ¿no? En donde uno conecta con esa persona, le podés aportar más, eso después vamos a hablar ahora en un ratito de toda la parte de la rentabilidad, ¿no? Es más sostenible para uno, porque el resultado es mejor seguramente, ¿no? Cuando uno conecta con la persona correcta, porque no podemos ayudar a todo el mundo. Y pues No. sería, ¿no? De ahí te volvés loco. Entonces, ¿a quiénes sí? Listo, ahí vamos a darlo todo, porque en ese darlo todo, eso es lo que también nos va a volver, ¿no? Como un ida y vuelta. Sí, total, total. Y bueno, creo que parte de eso, de entender un poco qué le pasa al otro. Después yo siempre digo que el mercado es muy amplio. O sea, en Internet hay millones de personas. Entonces, la gente que conecte con tu manera de comunicar las cosas, te va a comprar a vos. Y la gente que conecte con la manera de comunicar las cosas de tu competencia, le va a comprar la competencia. Por eso está bueno ser auténtico. Pero al final también pensar esto, como que el mercado es muy abundante en redes sociales. Hay mucha gente y te va a comprar el que termine conectando con vos y el que nada haga match desde lo que vos haces, digamos, y comunicás. Tal cual, tal cual. Y si alguien, hablando ahora de redes sociales puramente, lo que, bueno, hoy más vemos, ¿no? Y estamos acostumbrados es Instagram, quizás, o, bueno, o vos nos podrás decir otras, pero si alguien siente que su Instagram o su red social no refleja quién es, ¿no? Ni cómo trabaja, algún tip que vos digas, bueno, ¿por dónde puede empezar? Y yo creo que la mejor forma de aprender es subiendo contenido y aprendiendo en base a lo que pasa. Como, o sea, no te podría decir si tenés un solo video, si estás haciendo las cosas, si estás siendo auténtico o si te están funcionando las cosas o no. Yo siempre digo, o sea, no es lo mismo analizar un proyecto o una marca personal que ya tiene 50 videos a otra que tiene dos, ¿sí? O sea, como que la información y lo que podés aprender de una que ya tiene algo hecho y ha tomado acción es mucho más grande. Entonces, mi consejo es, digamos, tampoco te quedes pensando tanto en si voy a ser 100% real o si, digo, Igual. subí. Al principio tampoco te ve tanta gente, eso está bueno también decirlo, porque por ahí uno piensa que va a subir un video y lo va a salir en todas las noticias. No, o sea, al principio te ven tus amigos, tus familiares, capaz que dos personas nuevas, y eso tiene que servir también para desapegarte y decir, bueno, le meto. eh, Total, no, digamos, yo siempre pongo el ejemplo, no estamos, no sé, no somos doctores y estamos haciendo un trasplante de corazón. Estás subiendo un video a las redes Tal y, cual. si no lo van a ver muy pocas personas al principio, entonces como tampoco tenés que volverte loco ahí como eso, analizando tanto, sino que Tal. mandale y vas en el camino. Y ahí te va, yo creo que los números y los datos y el impacto te van a ir respondiendo eso de manera medio que solo, como te vas a ir dando cuenta. Tal cual, tal cual. Sacarle un poco de esa autoexigencia, ¿no? O sea, no es tan importante. O sea, sí, lo va a hacer en un futuro con todo lo que hagas, pero hoy no es tan importante. O sea, No, y la realidad es que la gente consume cientos de contenidos por día y uno se lo toma como que es el centro del mundo, pero la realidad es que yo no me acuerdo de los contenidos que vi ayer y eso va a ser un reel de 30 segundos a un video de un par de minutos que la gente va a hacer así y ya se olvidó. Entonces, quitarle también la importancia a eso y no ser tan autoexigente. tal cual. Aplica para la marca personal, aplica para la vida, ¿no? Bajarle un poco de... No son el Eh, centro del mundo. tal cual. ¿Y sabes por qué te preguntaba esto de Instagram o red social? Porque para mí es algo realmente clave en el sentido de, mira esta idea con la que vengo, o sea, mostrarse para que también los demás nos encuentren, ¿no? Como que en definitiva hay algo ahí muy de fondo. Y yo, bueno,
te puedo contar y puedo contar acá lo que veo en la comunidad con la que habito, vos lo verás en tu comunidad también, ¿no? Pero en esta parte de arquitectos y diseñadores que buscan esta parte de trabajar independiente, o que trabajan independiente y tienen una mirada única, o sea, realmente que uno, viste, lo ve, pero no saben cómo transmitirla. Y la realidad es que hoy, como dijimos antes, ¿no? O sea, nos buscan para todo. Mismo uno conoce a alguien, lo buscas por Instagram, ¿no? O sea, lo primero que hacemos es entrar a su Instagram. Entonces, es una necesidad tener esto. Y mismo vos antes dijiste, no es lo mismo la cuenta que tiene 2 videos que la que tiene aunque sea 100 videos o 100 posteos. No es lo mismo. O sea, hay que como, nos duela o no, no es lo mismo. Entonces, muchas personas, yo me encuentro y me dicen, siento que no se ve lo que valgo, o sea, que puedo aportar un montón, pero que nadie lo valora, ¿no? Eso también, ¿no? Me cuesta mostrarme. Entonces, esta idea de mostrarnos con verdad, con autenticidad, es también permitir que nos encuentren, ¿no? O sea, que las cosas empiecen a pasar. Eh, Así que bueno, eso, para cerrar esta idea. No sé qué opinas. Está buenísimo. Bien, y ahora hablando de esto de esta parte de lo sostenible, en tu Sí. experiencia, a ver, ¿cómo impacta para vos una marca personal bien construida en la vida profesional y personal de alguien? ¿Cómo puede llegar a impactar? Y el impacto es altísimo. Es lo que yo te decía recién. De pronto, y de hecho esto seguramente le duele a muchos, pero digamos, hoy en día no gana más el que más sabe, sino el más conocido. O sea, seguramente si ponemos dos arquitectos, uno está sumamente posicionado en redes sociales, tiene un montón de atención y no es tan bueno, pero al lado hay otro que es un crack o una crack, pero no está mostrando eso y no lo está viendo tanta gente, muy probablemente el mercado se tire por el que conoce. ¿Sí? O sea, no te pueden comprar si no te conocen. Por eso creo que mostrarse para mí incluso es como eso, como ya una obligación, ¿no? Como te salga más o menos bien, más o menos mal, tenés que mostrar lo que haces, tu trabajo, tus clientes, tus proyectos, tus ideas, porque nunca sabes quién está del otro lado y en internet pasan cosas muy locas también, o sea, de pronto alguien vio un video justo y te termina, no sé, te termina comprando Tal cual. los materiales, te termina haciendo un edificio como, bueno, o sea, esas cosas en internet pasan, pero si no te ven, es imposible que pasen. Entonces, en cuanto a beneficios, bueno, primero que te abren muchísimas puertas, o sea, es increíble, porque, por ejemplo, a mí me pasa todo el tiempo, yo mando un mensaje desde mi cuenta que tiene 800.000 seguidores y la tasa de respuesta ya es otra, ¿no? O sea, y te digo con cualquier cosa, Juli, no sé, quiero tener entradas para un evento de marketing que me encanta en Colombia. Y si yo la escribo desde mi cuenta que está posicionada, que tiene un montón de trayectoria y todo, y muy probablemente consigue esas entradas, ¿sí? Y así me ha abierto un montón de puertas. Hablo ahí de un intercambio quizás de como más material, pero en términos de contactos es increíble, porque podés acceder a contactos, o sea, esto es muy loco, pero vos podés agarrar, incluso, no sé, hasta el presidente o hasta cualquier persona del mundo le podés mandar un mensaje por Instagram hoy en día. Sí. Y bueno, o sea, eso también te abre las puertas de que mucha gente lo pueda hacer, pero si vos sos una autoridad, estás posicionado, los contactos que eso te genera son increíbles. Porque podés llegar a gente muy crack simplemente con un par de mensajes y una cuenta que está bien posicionada y que tiene su trayectoria y que tiene toda una identidad de marca. Entonces, contactos, oportunidades, esto que te decía de eventos, yo mucho tiempo me lo pasé yendo a eventos y en muchos eventos de esos ahora soy a speaker, pero porque saben que tengo una comunidad que tracciona gente, que cuando voy la gente me quiere ver. Entonces, contactos, oportunidades. Y después lo que es clave para mí también es que la gente decide como un poco más fácil si va a trabajar con vos o no. Es como, sé cómo piensa, sé cómo es su trabajo, sé que es creativa, sé que tiene esta mirada sobre la arquitectura, me gusta eso, listo. O sea, voy a trabajar con ella en vez de con este. Entonces, siento que también los prospectos o los potenciales clientes deciden más rápido si trabajar con vos o no porque tu marca personal ya está hablando por vos y ya te cuenta cómo pensás, qué haces, si sos creativo, si no, qué cosas te gustan. Y entonces creo que eso también es clave. Pero me quedo con esto de que es muy importante que te vean, porque si no te ven, es como vos decís, vos podés ser un crack o ser el mejor del mundo, pero si la gente no te conoce, capaz se vaya con alguien que no sea tan crack en lo que hace, pero quizás sí se ha tomado como responsabilidad el mostrarlo y crear contenido sobre eso.
Eh, bueno, y esto lo veo, es muy loco, esto lo veo todo el tiempo con clientes también. Hay gente que es muy crack, profesionales sobre todo, que quizás venden su consulta ahí súper barata, todo, y cuando empiezan a darle importancia, a mostrar todo lo que saben, y eso genera impacto, y bueno, y pensando en largo plazo y todo, Mm. de pronto no se nos pasó con una psicóloga, por ejemplo, que es muy famosa ahora en Colombia, y bueno, de pronto escribió un libro y ese libro se vendió varias miles de veces, y se empiezan a abrir otras oportunidades y negocios, porque la gente te está viendo y tu mensaje le está llegando a muchas personas. Entonces creo que esa también es como la obligación de decir, che, sos bueno, te gusta, tenés algo que contar, contalo. O sea, en algún momento alguien va a venir a decirte, quiero eso que tenés y te va a comprar porque te conoció. Tal cual todo, 100% la confianza, todo el legado que uno deja, ¿no? Mientras hablaba me quedaba pensando todo eso y que uno puede ser hasta, sí, muy bueno en lo técnico que uno hace, pero que si no sabes comunicarlo y de manera asertiva y auténtica, va a ser más difícil. Eh, Así que sí, qué interesante todo lo que dijiste, Juan. Y conectado con eso y ya llegando al final, también siento acá en la letra chica que está bueno hablar de toda la parte de la vida misma y de la, justamente en lo que es la marca personal y con esto de mostrarse, todo lo que es la frustración, los miedos, la parte emocional que viene, ¿no? Que va a ser parte, y está bueno decirla, va a venir, o sea, es parte. ¿Qué sentís sí, consejo no, podrías dar? O sea, ¿qué se necesita para sostener una marca personal en el tiempo? Porque ya hablamos, lo real es que es a largo plazo esto, sin agotarse, sin rendirse, ¿no? Para vos. Bien, yo creo que la fórmula ganadora es como constancia por valor. O sea, si vos te mantenés creando algo interesante durante mucho tiempo, como te dije, es muy difícil que te vaya mal. O sea, capaz te tarda un poco más, capaz te tarda un poco menos, capaz que algo se te viralizó y te vio un montón de gente, pero si vos te mantenés fiel a esa fórmula, creo que te va bien. También, a ver, en Internet hoy en día las cosas se pueden medir, puedes entender perfectamente qué pasa. Entonces yo creo que es muy interesante aprender a interpretar los datos, ¿no? Che, subí esta publicación, tuvo pocos me gusta, pero me escribió una persona. Buenísimo. Entonces ese contenido te está generando quizás potenciales clientes, tenés que hablar más sobre eso. O de pronto subí un reel que se súper viralizó porque hablo de un tema que me gusta hablar, pero que justamente la gente reacciona. Me trajo un montón de likes, pero la gente no me escribió y no me compró. Buenísimo. Ya sabes que ese contenido te va a traer atención, pero no potenciales clientes. O sea, siento que tenés que aprender a medir y entender un poco qué pasa con lo que subís, ¿sí? Y cuando vos entendés eso, vas tocando distintos botones para que pasen las cosas. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos contenido que entretiene, que lo que hace es llegarle a un montón de gente para que nos siga y también tenemos contenido como más técnico, más específico, donde la gente que nos llega es menos, pero la gente que consume ese mensaje, bueno, está buscando algo que nosotros podamos darle. Entonces, como un mensaje más específico, más técnico, enfocado a personas que necesitan una solución puntual, de marketing, de lo que sea. Entonces, siento que eso, me enfocaría un poco, una vez que rompiste la barrera de subir tus primeras cosas, dejaste el miedo atrás, estás siendo auténtico, estás subiendo, bueno, aprende a medir, porque hay algo que yo les llamo en inglés el return of minute, que es el retorno del minuto que vos invertís en crear contenido. O sea, si yo me pongo a crear contenido una hora y no sé, me genera dos consultas, bueno, voy a buscar la forma de que ese contenido, esa hora me genere tres o cuatro consultas. Entonces, ¿cómo logro eso? Entendiendo las métricas y sabiendo qué impacto tiene y sobre todo a qué objetivo le apunto. Entonces, quiero hacer un contenido viral, buenísimo. Sé que eso no me va a traer ventas, pero me va a dar un montón de gente. Ok, sé que voy a crear un contenido de ese tipo. Quiero un contenido que sea más de conversión, hablando, no sé, de un caso de éxito de un cliente o de una visión, una estrategia que tengo puntualmente sobre algo. Sé que ese contenido no va a ser viral, pero la gente que interactúe con eso quizás tenga más chances de comprarme. Y así vas como jugando el juego en base a números y de pronto, si vos entendés que se puede medir todo y aprendés a interpretar los datos, podés ir optimizando todo. Entonces, ya empezás a crear contenido con cierta estrategia y cuando vos le pones estrategia y entendés el impacto, bueno, vas logrando ciertas cosas, ¿no? No sé, esto que yo te decía, che, nosotros hablamos con 100 personas todos los días, pero bueno, porque tenemos historias, publicaciones con automatizaciones, hacemos vivos en Instagram, hacemos un montón de cosas, hacemos publicidad que hacen que nuestra bandeja de entrada se llene. ¿Pero por qué? Porque nos gusta hablar con la gente, no. Pues sabemos que mientras
más gente conversa con nosotros y conecta con nosotros, más gente puede comprar. Entonces, ese es el juego que estamos jugando ahora. Pero es muy importante entender también, che, este contenido inició tantas conversaciones, este nos trajo mucha gente, pero no calificada. Bueno, como ir entendiendo las métricas es clave para que sea sostenible y que no sea un hobby, sino que sea literalmente un canal de adquisición de clientes. Tal cual. Me gustó la última palabra que dijiste, que sea sostenible. Esa palabra tan, tan linda, ¿no? A mí ya decirla, que algo sea sostenible, que te sostenga, como que te libera, ¿no? O sea, hay que sostenerlo en el tiempo. Y conecto esta frase también conocida, ¿no? Lo que no se mide no crece. O sea, hay que medir para bueno, elevarnos. Sí. Em, y bueno, ya para ir cerrando, como te digo, esa palabra creo que es clave, ¿no? Que en definitiva lo que es la marca personal, tan necesaria y tan, sí, tan necesaria de destinar nuestra energía, nuestra inversión de todo lo que conlleva en esto, justamente creo que es para eso, ¿no? Para que nos sostenga a largo plazo. Y mismo vos hablaste de la estructura, la estrategia, la estructura. Yo creo que eso es lo que hace que después sea sostenible. Por más de que uno evolucione, cambie o todo cambie, pero la marca personal, que vos lo decías, es ese activo que siempre va a estar porque sos vos. Puede cambiar la red social, podemos cambiar de canal, pero cuando la comunicación va a ser la misma, cambiamos la plataforma, la fachada, en arquitectura, pero bueno. Justamente que haciendo ese trabajito hoy, accionando hoy, no esperando el momento perfecto, es cuando esta marca personal hace que nos ordenemos, nos enfoquemos, o sea, se refleje quiénes somos y hagamos una vida, yo creo realmente una vida y profesión sostenible a largo plazo en todos los sentidos, ¿no? Y Juan, ya para cerrar y agradeciéndote por este tiempo, si alguien está en ese momento bisagra en donde siente que quiere, yo uso esta palabra que es rediseñar su carrera, su profesión y vida, ese momento decís quiero otra, y empezar a mostrarse con más seguridad, mostrarse, conectar con ese cliente, vender sus servicios y que todo ese valor que aporta vuelva, que es parte, ¿qué le dirías? Bien, yo le diría que el mejor momento para empezar, bueno, fue ayer, el segundo mejor momento es hoy, o sea, que empiece ya eh, y que eso, que tome acción. O sea, siento que después hay muchas cosas que uno puede ir aprendiendo. A mí personalmente también, a ver, yo he tenido como dos procesos. Primero el de tomar acción imperfecta y hacer las cosas, y después en un momento aprender también que apalancarse de gente que ya tuvo esos resultados te acelera el camino y además de acelerarte el camino te acompaña un poco. Porque de pronto si vos tenés un mentor, o bueno, esto trae la importancia de los mentores, ¿no? Que te dice, che, hacelo, es por ahí. Y vos por ahí quizás en tu cabeza sabías que era por ahí, pero necesitas gente que te dé seguridad. Entonces, Que te si no es empuje. un mentor, claro, si no es un mentor, que sea un amigo, alguien que esté en la misma, no sé, podés empezar a crear contenido con un amigo o una amiga o un colega y comprometerse y estar ahí los dos en esa. Y si no, aprender de alguien que ya tenga resultados y que te pueda decir, che, toma esta decisión con seguridad. Yo creo que esas son las claves como para empezar, pero si no, digamos, ese es como el segundo paso. El primer paso es tomar acción. Es como subir ese primer video, compartir esa primera obra, lo que tengas que puedas contar de algo que hayas hecho y mostrarlo. Te vieron 20 personas, genial. Antes no te habían visto cero. Entonces ya te vieron 20 personas extra. Si pones 20 personas en una sala, es bastante, ¿no? Entonces siento que eso es como muy interesante, tomar acción. El primer paso es el más difícil, después ya como que todo, ¿viste? Es como los primeros 1000 seguidores son durísimos, ya después los 2000 llegan un poco más tranqui, y después ya los 5000 capaz que te cuesta un poco menos y es como que hay una inercia que después te lleva. Pero bueno, siento que eso, tomar acción y después lo que recomiendo muchísimo también, como para cerrar, es calendarizarle y darle un momento a eso. O sea, yo, por ejemplo, todos los jueves de esta mañana grabé contenido. Todos los jueves grabo contenido y un montón de veces no tengo ganas, la verdad. Pero ya está, es un hábito. O sea, yo sé, mi cabeza se prepara para que los jueves a la mañana grabe contenido y algunos días grabo 3 videos, otros días grabo 5, otros días grabo uno. Pero sé que es una responsabilidad porque sé que todo eso me genera un montón de impacto y además está alineado con la visión y lo que yo quiero lograr. Entonces, nada, es como ordenarse y tomar también responsabilidad en darle la importancia que se merece. Tal cual, eso es lo que es la disciplina, ¿no? Yo creo que eso es lo que divide a los que lo logran, a los que no, la disciplina. Sí, Y te conecto total. con lo que decías, porque yo coincido 100%. Mirá, en esta parte de accionar, la acción precede al éxito y no al revés. Nuevamente esa frase, o sea, accionar hoy.
Em, y después esta parte que decías de dejarnos ser ayudados, porque en definitiva es eso, y para mí es clave. O sea, mira, justo hace poco escuché un podcast, fans de los podcasts, que decía algo como, sí, hábitos de las personas millonarias, ¿no? Hábitos, Ajá. mentalidad. Y decían, valoran más o sea, si tienen que elegir entre tiempo y dinero, valoran mucho más su tiempo, porque saben que el dinero va y viene, pero el tiempo no. Entonces, Bien. esta idea de acelerar, o sea, acelerador de los resultados, para mí es clave, o sea, no sé, yo soy fanática, y ya lo sabés, de, o sea, invertir tiempo y dinero en personas que te aceleren el proceso, pero porque es el tiempo de uno, entonces, en definitiva, eso para mí es mágico, eso y es mucho de mentalidad, y es un hábito de los millonarios, que desde que lo escuché, vamos a ser millonarios, lo aplicamos. Sí, está buenísimo. A mí me pasó, por ejemplo, también que cuando había logrado ciertos hitos como en mi carrera o en internet, pensaba que sabía un montón de cosas y ahora que sé mucho más que antes, siento que no sé nada. Es como, Nada, claro, tengo un montón de cosas para aprender de otra gente y bueno, también es como entender eso, como que mientras más sabes, menos sabes. O sea, siempre hay alguien que lo está haciendo mucho mejor, más rápido y si esa persona te puede explicar un poco cómo hacerlo, para mí es clave. O sea, yo creo que son inversiones que siempre vuelven y está bueno porque por ahí eso, no es que te dan la fórmula mágica, pero quizás te ayudan a tomar ciertas decisiones durante un determinado tiempo con más seguridad y ya eso es algo que solo no lo puedes hacer. Es como, no sé si, pero si alguien te dijo, yo ya pasé por ahí, anda, y vas, y bueno, de pronto esas cosas para mí son muy valiosas de aprender de gente que ya tiene resultados. tal cual, tal Así que cual. bueno. Bueno, qué inspirador esto. Y antes de despedirnos, Juan, por favor te pido que nos cuentes. Bueno, primero agradecerte por este tiempo, por tu tiempo, que es lo más valioso, ya dijimos. Nada, una entrevista súper, súper linda. Espero que del otro lado también les parezca así, seguro que sí. Pero antes, te quiero pedir que nos cuentes en dónde te podemos encontrar y sobre todo cómo acompañas vos a las personas que quieren comunicar su valor con más claridad, estrategia, autenticidad, todo lo que hablamos, si nos podés contar. Bueno, en Instagram la cuenta mía personal es Juan Arocena 9 y también tengo la cuenta del negocio que es Marketing Ingenioso, que ahí les recomiendo seguirnos porque tiramos muchos tips de estas cosas para crecer en redes y sobre todo para convertir eso en un negocio, ¿no? Y bueno, puntualmente nosotros tenemos varios programas, varias formaciones donde ayudamos sobre todo profesionales, coaches y consultores a crear contenido estratégico para usar Instagram como un canal de adquisición. Yo en mis últimos años me he, digamos, especializado mucho en eso, en cómo usar la plataforma para crear contenido que estratégicamente atraiga potenciales clientes y cómo enchufarle a todo ese contenido y todas esas vistas que tenemos un sistema por el cual las personas pueden pasar, conversar con vos de una manera estratégica, ir a una reunión, a una llamada de ventas y terminar comprando algo. Entonces, nada, estamos en esa misión, hemos ayudado tenemos como más de 700 alumnos en nuestra trayectoria. Tremendos. Y Yo fui bueno, una. nada, no fuiste una, y siempre desde eso, desde acompañar y facilitar el camino. Yo siempre digo que me gusta ser la persona que me hubiera gustado tener cuando yo empezaba, entonces estamos muy comprometidos con eso. Y bueno, yo me tomo muy, muy personal todo, así que tenemos mucho acompañamiento también como para ayudar a la gente a que tenga resultados. Así que nada, los invito a seguirnos en las redes y aprender por ahí también. Muy bien, Juan, muchas, muchas gracias. Yo igualmente voy a dejar en la descripción de este episodio todas las redes sociales, todo. Pero bueno, agradecerte de corazón por compartir con tanta claridad, generosidad, todo, todo, herramientas reales. Siempre es un lujo realmente conversar con personas como vos, así que acompañan desde la experiencia y el propósito. Y a vos que estás del otro lado, si sentís que llegó ese momento de rediseñar esa profesión desde adentro, de alinear tu comunicación y empezar a mostrar todo lo que valés a pesar de los miedos, saber que no estás solo, hemos pasado por eso muchos y seguimos pasando, pero que todo se puede aprender, construir, acompañar, así que acá te motivamos a accionar por eso. Así que voy a dejar en la descripción de este episodio toda la info de Juan para que sigas profundizando y trabajando con él si querés, ordenar tu marca y tu contenido desde este lugar. Y ya sabes también que si sos arquitecto, diseñador y te interesa
enfocar tu profesión a la neuroarquitectura, desarrollo personal y alinearlo desde este lugar, desde el propósito, con base científica, como ya saben, del otro lado. También te dejo el link de la mentoría Diseñando Bienestar. Lo complementas con el trabajo de Juan y no te para nadie, ¿o no? Nos complementamos y nadie nos Buen frena. match. Bien. Así que bueno, muchas gracias Juan y muchas gracias a todos del otro lado. Ya nos veremos en otro episodio, ¿no, Juan? Quizás. Gracias, Juli. Y bueno, un saludo para todos los que están del otro lado. Nos escuchamos la próxima semana en el próximo episodio. Te mando un beso enorme y hasta la próxima. Chao, chao.